Tu audio, Ere. Te daba la posta para que continúes. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra escuela de la grandeza. Hoy con un tema súper especial. Sabemos pues que cada 15 días tenemos un tema de un invitado que se ha convertido ya, ¿cierto?, en algo especial para nosotros, para esta escuela que bueno, en la medida que vamos avanzando, pues van ingresando o si no se conectan a ver la clase. Para mí es un gusto hoy tener como invitada a Milia Joana López Román. Ella es alguien pues especial, es colombiana, vive aquí también en Pereira, en mi ciudad, y hoy nos va a acompañar con un tema súper especial. Ella es administradora financiera, también, como muchos aquí, también es docente, gestora en salud mental y cofundadora de Mujer Oruga, que ella pues al final nos va a contar qué es Mujer Oruga. Entonces, Mile, te dejamos para que nos deleites con este tema. Muy buenas tardes para todos. Primero, díganme, ¿me escuchan bien? Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que Claudia me hizo esta invitación y para mí es un honor porque sé que pues es un círculo donde hay personas grandiosas y pues que me inviten para mí es un privilegio. Quiero decirles que sí, como lo decía Claudita en mi presentación, soy administradora financiera de profesión, asesoro en finanzas personales y protección, también soy consultora en planificación financiera, docente y nos hemos certificado como gestores en salud mental, que pues yo creo que nos permite poder hablar de estos temas que tienen tanto que ver con la salud mental como por ejemplo la resiliencia. Y bueno, estoy para servirles. Vamos entonces a entrar en materia. Y quiero que hablemos sobre resiliencia. Pero antes de empezar a hablarles del significado, yo quiero que por un momento pensemos cuántas veces la vida no nos ha puesto a prueba, cuántas veces la vida no nos ha planteado situaciones difíciles o adversas donde nos hemos visto a punto de colapsar o hemos colapsado, porque también se vale colapsar. ¿Cuántas veces muchas personas han tenido que vivir enfermedades graves? ¿Cuántas personas han tenido que vivir la ruptura o el duelo de una separación o de una pérdida? ¿Cuántas veces hay tantas situaciones, problemas económicos que derrumban, ¿cierto? Un hogar, que derrumban la vida de una persona. ¿Cuántas veces no tenemos como seres humanos que sortear tantas y tantas y tantas cosas? Y es de ahí donde nace este término que, según la Real Academia, por acá busqué, dice que el significado de resiliencia es la capacidad que tenemos de asumir con flexibilidad situaciones que nos ponen al límite y sobreponernos a ellas. Pero en psicología, los psicólogos o desde la ciencia de la psicología se añade algo, un concepto adicional a la resiliencia, y no es solamente la capacidad que tenemos de asumirlo, sino cómo nos fortalece esa situación que nos puso al límite y nos transforma en una mejor versión. Y aquí es donde vamos a entrar entonces a hablar un poquito de la resiliencia. Entonces vamos con la presentación. Si vamos a ir compartiendo de pronto la otra diapositiva. Ere, para pasarla allá. Entonces, entendiendo qué es la resiliencia, vamos a mirar estos conceptos. En la tercera diapositiva podemos colocar la definición, unas cuantas que saqué que tienen mucho que ver la una con la otra. Dice que la capacidad de afrontar y superar adversidades es tener mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando la presión, y es resistir y rehacerse, es decir, es volver a rebotar luego de la caída. Resulta que la raíz de la palabra resiliencia en latín viene de resilio, que significa rebotar, que significa
moverse, ¿sí? Y ahí es donde la resiliencia, yo pensé que resiliencia venía de resistir, y resulta que no, viene de rebotar. Esa es su raíz etimológicamente hablando. Pero a mí este tema me parece muy importante. En alguna oportunidad a mis estudiantes les hablaba sobre esto porque cuando nosotros estamos en proceso de formación, nadie nos habla de esto. Nadie nos habla de esto, nadie nos prepara. Nosotros somos muy primitivos para manejar las situaciones. Y por eso es que vemos personas que lamentablemente no toman buenas decisiones y se terminan suicidando o terminan llevados en una drogadicción, en un mundo de drogadicción o de prostitución, o colapsan y llegan a otros estados porque nadie en algún momento les contó que se podía salir a flote, que se podía rebotar y que se podía salir adelante. Entonces, lo primero que debemos entender es que la resiliencia, más que esa capacidad de nosotros superar esa situación, es cómo la adoptamos hacia nosotros y cómo hacemos que nos fortalezca, que nos potencie y que nos lleve a ser mejores personas. Y la resiliencia tiene algo que me gusta mucho y es que nos lleva a confrontarnos. Hay una frase por ahí que leía sobre este tema y dice que tú quieres saber si eres resiliente, tienes que esperar a que estés bajo mucha presión para saber cómo vas a reaccionar, ¿cierto? Pero yo creo que todos los que estamos aquí en algunos momentos de nuestra vida nos hemos tenido que eh, enfrentar algo parecido, ¿cierto? Donde hemos tenido que estar eh, en alguna situación adversa y cada uno puede ir en este momento haciéndose una autoevaluación, cómo he reaccionado frente a esas situaciones en mi pasado, cómo he tomado esas adversidades, cómo me he comportado, me quejé por mucho tiempo o lo tomé como una oportunidad de un aprendizaje. Entonces, ahí poco a poco vamos a ir entendiendo la importancia de este tema y sobre todo de este término. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, lo que hace la resiliencia como tal es invitarnos a varias cosas. En primer lugar, a encontrar la ventaja en la desventaja. En otras palabras, no es ver el vaso medio vacío, sino medio lleno. También es encontrar lo bueno a lo malo, porque aunque suene a frase de cajón, siempre que algo malo pasa, algo bueno también trae detrás. Ver la gracia a la desgracia o viceversa, ver la incomodidad como una bendición, y eso tiene que ver mucho cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, cuando nos enfrentamos a lo desconocido y a veces no nos gusta y ponemos resistencia. Y cuando ponemos resistencia, lo que estamos haciendo es decirle a ese ser interior que yo tengo, tú no puedes, tú no vas a ser capaz, ¿sí? Y la resiliencia lo que hace es decirte, tú sí puedes, y a pesar de que estés incómodo o te vayas a dirigir algo desconocido, tengas miedo, si eres capaz, porque por dentro tienes un ser que te potencia, porque Dios te creó precisamente con todas las capacidades y los talentos para superar la adversidad. También nos invita a no poner resistencia, sino a soltar. Y esta invitación me encanta porque nosotros eh, a veces nos damos muy mala vida con algunas situaciones puntuales que no podemos cambiar, que no podemos controlar. Entonces, cuando hay alguna situación que se sale de nuestras manos, que no podemos controlar, ¿qué es lo más, qué es lo más necesario? ¿Y a qué nos invita la resiliencia? Suelta, suelta porque si no lo haces, te enfermas. Porque resulta que la resiliencia, que es esa capacidad que debemos tener para enfrentar diferentes situaciones, es la que nos permite a nosotros también identificar qué nos está haciendo daño y qué debemos soltar. Yo no sé si estos temas los han tocado aquí, creo que de pronto por medio de Claudia también, que conoce muy bien el tema emocional, pero hoy en día ya se sabe y para nadie es un secreto que las enfermedades vienen desde la emoción y en la mayoría de los casos se somatizan en el cuerpo. O sea, esas emociones terminan somatizándose y eso es lo que muchas veces las personas terminen en enfermedades crónicas diagnosticadas y manejadas con medicamentos de por vida, pero porque en su interior
se dieron por vencidas, no trabajaron, no soltaron, no lucharon. Entonces, aunque duela, hay que soltar. La invitación con la resiliencia es a que soltemos, a que reestructuremos nuestra mente y que pues tengamos también toda la disposición de ser mejores, de transformarnos en una mejor versión. Y hoy quiero también hacerles como un aporte sobre este tema, y es que yo en mi caso particular, cuando entré a estudiarlo hace mucho tiempo, eh, justamente en ese entonces cuando preparaba la clase para mis estudiantes, yo tenía como un paradigma y creía que la resiliencia no era algo con lo que la persona nacía. Yo decía, no, es que si tal persona fue capaz de resistir eso, o sea, yo me ponía en los zapatos de esa persona y yo decía, no, yo no sería capaz de resistir una cosa de esas. Y resulta que no, no es que la resiliencia sea algo genético con lo que nacemos, no, nosotros nos podemos hacer resilientes. Obviamente habrán personas con más capacidad que otras, sí, porque de pronto traen genéticamente un carácter un poco más definido y más fuerte. Otros tal vez se tengan que moldear, pero encontré y rompí ese paradigma. La resiliencia no es algo con lo que se nace, es algo que se puede potenciar, es algo que eh, se puede llevar a que nosotros lo podamos adquirir con buenas prácticas, haciendo lo que nos corresponde hacer, que es no darnos por vencidos, ¿sí? Y de hecho, nosotros más adelante vamos a encontrar cómo podemos ser resilientes, pero sí hay personas que sabemos que nos han dado ejemplos en, 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 en muchos aspectos de la vida y hemos históricamente conocido personas que han sido resilientes y de admirar, pero eso no quiere decir que nosotros tampoco lo podamos hacer. Por ejemplo, me acordé de Nelson Mandela. Ustedes no sé si han leído un poco la historia de Nelson Mandela, que es admirable, cómo este hombre, después de estar 27 años encarcelado en condiciones muy deprimentes, eh, con una discriminación y un problema de racismo impresionante en ese entonces, logró, después de estar 27 años en la cárcel, por Dios, salir sin rencores, reconciliándose con el mundo, reconciliándose con sus enemigos, y cómo fue capaz, es increíble, cómo fue capaz de superar 27 años de su pasado y volverse el presidente más querido en su país y volverse un líder. De hecho, pues él era un líder desde mucho antes, pero potenció ese talento, no lo escondió a raíz de resentimientos, de rencores, de raíces de amargura que pudo haber guardado. Este hombre nos enseñó a través de su historia y nos sigue enseñando primero sobre resiliencia y sobre un corazón sano, noble, un corazón que tuvo la capacidad de perdonar. La resiliencia también nos invita a eso, a que perdonemos, porque cuando perdonamos, lo que hacemos es volvernos mejores personas, estar sanos por dentro. Ustedes saben que cuando no hay perdón, el perdón, la falta de perdón nos lleva a acumular sentimientos negativos, a volvernos personas rencorosas, personas eh, desafortunadamente amargas o amargadas, y eso es lo que botamos hacia afuera, ¿cierto? Entonces este tema es muy bonito y este tema es muy, muy trascendental, y hoy lo que quiero es que por medio de esta información nos pongamos a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? Que vayan chuleando en qué están bien y qué les falta, porque realmente, vuelvo y les digo, con esto no se nace, con esto nosotros podemos hacernos mejores personas y más fuertes. Vamos con la otra diapositiva. La persona resiliente siempre tiene una esperanza realista, no pregunta por qué, sino para qué. Y esto me recuerda a una amiga que tengo, que la quiero mucho y ha tenido que superar muchos conflictos. Y ella una vez en medio de su situación adversa y llorando me decía, es que no entiendo por qué me pasan estas cosas a mí, si yo soy esto, soy aquello. Y yo la miraba con tanta compasión porque me ponía en su lugar
y al mismo tiempo, a pesar de que podemos decir, no, está siendo muy inconsciente, es que es muy desagradecida con la vida, no. A veces el dolor de la otra persona se puede juzgar, pero nadie sabe cómo se está sintiendo el otro. O sea que como seres humanos nos puede llegar esa pregunta, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Cierto? Pero cuando uno entiende que el tiempo siempre se encarga de traer la respuesta de ese por qué, y no era por qué, sino para qué, porque siempre hay un propósito con cada situación que nos pasa, entonces es cuando entendemos que la resiliencia lo que hace es llevarnos a vivir siempre pensando en que hay algo que viene detrás mucho más grande que lo que me está pasando. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la resiliencia de personas resilientes, estamos hablando de personas, primero, que tienen esperanza, que tienen visión, que saben que hay algo mucho más grande que viene detrás. Entonces, me gustó mucho esta parte donde dice que el resiliente no pregunta por qué, sino para qué. Porque les digo y les confieso, lo he vivido yo y lo he visto vivir en muchas personas cercanas a mí que les han tenido que pasar cosas muy fuertes y que se han preguntado, pero ¿por qué? Y no es que esté mal, no es que nos tengamos que volver perfectos y ay, tan psicológicos y acomodar todo como a la teoría, no. Sabemos que en la vida real es muy normal que el ser humano se pueda cuestionar esto, pero también hoy, si a ti te llega a pasar alguna situación, el ideal es que aprendamos que cada vez esta pregunta se debe hacer más fuerte en nuestra vida, no es el por qué, sino el para qué. Avancemos en la otra diapositiva. Y miren esta imagen qué linda. Dice, en la adversidad despertamos cualidades que en la comodidad hubieran permanecido dormidas. ¿Sí? Y es verdad. Cuando nosotros nos sentimos bajo mucha presión por esa situación que estamos viviendo, créanme que siempre vamos a sacar lo mejor de nosotros. Porque el ser humano vive en automático. Nosotros estamos todo el tiempo viviendo en automático. Como estamos tan acostumbrados siempre a hacer lo mismo, vivimos por rutinas, por hábitos, entonces casi que el 80% del día a día de nosotros es sorteando lo que ya sabemos sortear. Pero cuando nos llega una situación adversa, cuando nos vemos en extrema adversidad o presión, es donde sacamos ese liderazgo que todos tenemos dentro, es donde sacamos esa parte importante y es donde nos potenciamos. Y miren, por ejemplo, este hombre, cómo pintaba unas notas musicales gracias a esa reja, a esa sombra de esa reja que entraba en esa luz por su prisión, ¿cierto? Es como él vio eh, cómo potenció de una situación que está pasando, cómo le saca provecho a eso, gracias tal vez a un talento que tiene, a la creatividad, a su imaginación, a la música, porque le debe gustar. Entonces, en la adversidad despertamos cualidades que en la comodidad hubieran permanecido dormidas. A veces nosotros todavía no sabemos de qué estamos hechos. Hay que esperar a que nos pase la situación. Entonces, la invitación es que entendamos que todos tenemos un diamante muy pulido por dentro que necesita salir. Y ahí es donde la resiliencia nos ayuda. Vamos con la otra diapositiva. Creativo. Nos saca la creatividad, la resiliencia nos hace creativos, nos lleva a potenciarnos. Como les decía ahorita, cada uno tenemos cualidades, tenemos muchas habilidades que hay que explotar. Y no quiere decir que entonces siempre tenga que ser bajo extrema presión para poder salir a flote, no, o para ser creativos, no. También se puede hacer cuando hay disposición, cuando tengo la mente preparada. Pero si nosotros
supiéramos que todos los que hoy en día son exitosos y han hecho de nuestra sociedad cosas muy importantes o han dejado huella trascendental en nuestra sociedad, y vamos a revisar qué ha pasado tras de esa punta de ese iceberg de cada persona, qué hay detrás de lo que esa persona ha vivido. Y es que la mayoría son personas que vienen desde abajo, que vienen eh, o que han vivido situaciones muy difíciles, o que han tenido que pasar por inclemencias, o que han tenido que tener escasez, o verse acorralados por cualquier situación, y ahí es donde aflora su creatividad, aflora su cualidad y su habilidad. Y en la otra diapositiva se habla de que el resiliente actúa. ¿Qué quiere decir esto? Que los resilientes no se quedan tras la ventana llorando o quejándose o en una cama lamentándose sin quererse levantar un mes, 2 meses, 6 meses, un año. El resiliente normalmente actúa, toma decisiones, revisa qué puede hacer, busca posibilidades, busca oportunidades, no se queda quieto, ¿sí? Así esté la situación muy compleja, así esté viviendo lo que esté viviendo, sabe que la vida sigue y que no se puede desmoronar, o que si está viviendo el proceso, pues no se puede quedar en esa etapa de duelo, no se puede quedar en esa etapa donde está derrumbado, no se puede quedar en esa etapa donde está en extrema tristeza, sino que tiene que salir a flote, se tiene que mover. Y en la otra diapositiva, y es que es una frase, dice: nunca conocerás de ti mismo realmente hasta que te veas bajo mucha presión, que eso fue lo que les comenté ahorita, ¿sí? Entonces, la capacidad que tenemos nosotros para ser resilientes, la capacidad que tenemos hay que descubrirla. De la única manera es cuando nos veamos ante una situación difícil, pero que también nos va a potenciar y nos va a llevar a sacar lo mejor de nosotros. Y vamos a mirar en la próxima diapositiva cómo podemos ser más resilientes. Entonces dice que, ¿cómo podemos serlo? Ahorita les decía que el resiliente no nace, sino que se hace. Entonces, ojalá tomen nota de esto para que vayan chuleando cómo van en este proceso y cómo creen ustedes que están en esa escala. Y lo primero es autoconocernos. ¿Cómo podemos ser más resilientes? Autoconocimiento. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cómo actuamos cuando estamos solos? ¿Cómo pensamos? ¿Sí? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Aprender a identificar esas fortalezas y esas debilidades que tenemos. ¿Cómo estamos nosotros eh, llevando a cabo la vida que tenemos en el ahora? ¿Cómo estamos nosotros percibiendo el futuro? ¿Cómo hemos vivido el pasado? Ese autoconocimiento nos va a determinar a nosotros ese camino para que cuando llegue alguna situación. Segundo, cuestionar la situación. Recuérdense que no se gana y se pierde, sino que se gana y se hace muy popular, que ha dejado en nosotros eh, algo muy importante y trascendental, porque resulta que cuando nosotros cuestionamos una situación como un aprendizaje, no, sino que nos va a permitir decir, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué me faltó? ¿En qué debo mejorar? O ve, mira, a capacidad de esto. Entonces, cuando nosotros cuestionamos, siempre nos dejará las mejores lecciones y nos vamos a volver multiplicadores de esas lecciones para otras personas. Por eso cuando uno ve tantos testimonios de grandes seres humanos que nos han dejado tantas enseñanzas, uno lo que ve ahí es el ser humano tan vulnerable, o sea, cada persona ha vivido situaciones tan difíciles, pero cómo han sacado provecho de todo eso. Por ejemplo, una mujer como Oprah Winfrey, ¿cierto? Que para los que saben de quién les estoy hablando, una mujer afro que tuvo que vivir desde su niñez mucha escasez y pobreza, y tuvo que vivir abusos, y hoy por hoy uno ver la mujer que es, cómo multiplica su situación como un aprendizaje y se lo transmite a otros, cómo de esa situación que vivió y de todo lo que eso le ayudó a sacar lo mejor de sí, cómo ahora eso lo pone al servicio de la humanidad, cómo tras dar su testimonio, pues ayuda a tantas mujeres y a tantas personas
en su crecimiento y desarrollo personal. Tercero, no olvidar nuestro propósito. Cuando estamos en una situación difícil, no podemos perder de vista el norte, ¿cierto? Cuando tenemos claro nuestro propósito, a qué vinimos a este mundo, por qué estamos cada día despertándonos, qué es esa razón que nos motiva, qué es eso que nos mantiene encaminados y con ganas de vivir. Ahí es donde se tiene que salir ese ser de resiliencia. Hay por ahí un micrófono que está interfiriendo. Ok. Entonces, ¿cómo podemos ser más resilientes? Pues tengamos siempre presente y traigamos a memoria qué es lo que nos impulsa a salir adelante para no desfallecer, para no tirar la toalla. Cuarto punto, confiar en nuestras capacidades. Todos, absolutamente todos tenemos capacidades y tenemos talentos y habilidades. Y no se vale compararnos con nadie, no es que aquel sí es bueno para esto, yo no. Tal vez sí, pero en lo que tú eres bueno o buena, tal vez la otra diferentes, pero cada uno fuimos bendecidos y formados con cualidades, talentos y habilidades para explotar, ser capaces de identificar que sí podemos salir adelante, que podemos sobrepasar ese límite y podemos resistir la presión. Otro punto es pedir ayuda cuando sea necesario y este me encanta porque lo digo por testimonio, yo me crié en un hogar donde fue un hogar disfuncional, mis padres fueron ausentes, me criaron mis abuelos y yo crecí siendo muy autosuficiente. Yo creía todo el tiempo que yo podía hacerlo todo, porque así me enseñaron desde pequeña. La situación me llevó a eso y también la forma en cómo me criaron. Y mi abuela fue la autoridad en el hogar, entonces venía de un matriarcado además y pues fue algo que empecé a repetir, donde yo todo lo quería solucionar, donde yo no necesitaba pedir ayuda, donde al contrario la gente tenía que buscarme a mí porque yo era la que quería solucionar todo hasta que colapsé, ¿cierto? Y eso nos pasa mucho cuando nosotros no pedimos ayuda y cuando nos creamos los superhombres o las supermujeres y que podemos con todo, porque a eso también nos ha llevado la sociedad. Y cuando nosotros estamos en un momento de crisis, un momento difícil, donde nuestro ser nos puede estar pidiendo a gritos, venga, háblelo con alguien, cuénteselo a alguien, pida ayuda, vaya donde un psicólogo, busque terapia, vaya donde su líder espiritual. Alguien que en el camino le pueda ayudar. Siempre será necesario pedir ayuda. Si seguimos creyendo que somos autosuficientes, estamos diciéndole a la creación, no te necesito. Y nosotros no fuimos creados para estar solos ni para solucionar todo solos. Siempre vamos a necesitar del otro, siempre. Entonces es súper importante entender que hay que hacerlo cuando sea necesario. Siempre busquen a alguien o ese mejor amigo, o esa mejor amiga, o ese líder espiritual, o ese mentor que pueden tener, o esa hermana, ese primo, esa mamá, pero buscar ayuda, porque siempre eso nos va a levantar, siempre será de soporte para levantarnos. Otro punto es rodearnos de personas positivas. Uf, esto sí es vital. Se dice que nosotros somos el reflejo de las 5 personas con las que nos relacionamos. Entonces, si estamos con las personas equivocadas, con personas que se quejan, con personas que ven todo lo malo, con personas que son pesimistas, negativas, que todo el tiempo están viendo el vaso medio vacío y no medio lleno, o si nosotros mismos somos ese tipo de personas, vamos a repeler. Y así va a ser muy difícil que podamos superar cualquier situación adversa o difícil que estemos viviendo. Las personas positivas en nuestra vida son vitales porque nos van a llevar siempre a ver lo mejor, a ver la oportunidad, no a ver el problema. Otro punto es flexibilidad, no resistirse a los cambios. Ahorita les hablaba de eso. Cuando tú pones resistencia en alguna situación, siempre va a ser mucho más difícil. Pero cuando tú sueltas, todo va a fluir. Y a veces la resistencia que le ponemos a las cosas o a lo que estamos viviendo porque no queremos aceptarlo, porque queremos aferrarnos o al pasado
o a lo que nos dijeron, o a la herida que nos abrieron, o a lo que haya sido, o a la empresa que nos votó y ponemos resistencia y seguimos guardando lo que no debemos guardar en nuestro corazón, o seguimos aferrados a algo que no deberíamos, entonces ahí es donde no vamos a poder avanzar y no vamos a poder rebotar, como dice la resiliencia, no vamos a poder pasar a otro nivel. Otro punto es vivir el presente, aceptar y avanzar, que tiene mucho que ver con el anterior. Cuando yo suelto y cuando yo no pongo resistencia y todo fluye, pues vivo el ahora, ¿cierto? Y ahorita hay una tendencia a hablar mucho sobre vivir plenamente el hoy, ¿no? El ahora. Y esto nos lo hablan mucho porque estamos en una generación donde todo el tiempo nos están bombardeando con las redes sociales y a vivir en un afán y en un corre-corre donde las horas se nos van y los días pasan y ya los meses no parecen meses, sino meses de 15 días. Entonces todo se nos va rápido y a veces ya no tenemos ni siquiera tiempo como de vivir ese presente. El resiliente, la persona resiliente vive el presente, no está aferrado ni del pasado ni del futuro. No sufre de trastornos de ansiedad ni de pánico ni de depresión por estar pendiente de lo que pasó, lo que va a pasar. Vive el presente. Lo acepta y avanza. Como sea que esté la situación, acepta y avanza. Y por último, entiende que no podemos tener el control de todo. No podemos tener el control de todo y hay que soltar. Vamos con la otra diapositiva. Entonces, dice así, con esta frase termino, el resiliente ve en medio de la crisis oportunidades. Y todos los que estamos aquí y cualquier persona puede ver en medio de la crisis oportunidades. Pero es una decisión. Y Claudia y yo que estamos en Colombia y sabemos la crisis que está viendo el país económicamente y que todo el tiempo en las noticias se está hablando de escasez, se está hablando de que la economía, de que está colapsada, de que la inflación, que la devaluación del peso, en fin, que han muerto tantos policías, que sigue la guerra y en bandas criminales, narcotraficantes, en fin, tanta noticia negativa. Y hay personas que ven todo el tiempo noticias, yo no sé cómo hacen, porque todas las noticias, el 95% de las noticias son malas, nada hay bueno. Entonces se permean y se contagian y viven en crisis, se viven lamentando, quejando. Entonces, la invitación es que así tú estés en un país como el de nosotros o en cualquier otro donde también deben haber muchos problemas, que en medio de esa crisis tú sigas viendo la oportunidad, porque siempre que soltemos y que entreguemos lo que definitivamente no depende de nosotros tener el control, pues podamos seguir avanzando. Y la resiliencia en términos generales a lo que nos invita es a que salgamos adelante. Y por eso este tema es netamente salud mental, porque para mí es como, la resiliencia es como esa pastica, ese antídoto que tú te tomas para que tengas buena salud mental. La salud mental nos lleva a nosotros a que no que nos creamos los superhéroes de nuestra vida y de lo que está pasando, no, porque no está mal sentirnos a veces tristes o sentirnos deprimidos o sentirnos frustrados o tener emociones, eso no es malo, lo malo es cuando no las gestionamos y cuando no queremos avanzar y no queremos salir adelante. Entonces, bueno, era eso, era hablarles un poco sobre este tema. Muchísimas gracias y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, me tocó cambiarme de sitio porque para quienes me conocen saben que tenemos aquí al lado una construcción y empezó el ruido. Pero entonces, Mile, muchísimas gracias, de verdad que tema tan espectacular. Venimos ahora con una sesión de preguntas, entonces vamos levantando la mano, quien quiera participar, creo todas tenemos algo que decir, porque de verdad es un tema que para lo que estamos haciendo en la escuela llega fabuloso, llega pues como la cereza del pastel, pues como también lo decimos nosotros. Entonces vamos levantando la mano, veo a Mía que quiere hablar, entonces Mía, te doy la palabra. Gracias, Claudia. Bueno, primero que todo quiero felicitar aquí a la compatriota, ¿no?
otra que conocemos, así que bienvenida y mil gracias por tu presentación. Es un tema muy, muy importante porque la mayoría de las personas, como tú decías, cuando les pasa eso, se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me das esto a mí? En lugar de aprender de esa experiencia, internalizarse y preguntar, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esto? ¿Por qué yo estoy aquí en esta situación? ¿Qué es lo que yo, cómo me estoy hablando a mí misma? Y yo creo que esas son las mejores lecciones en la vida, porque cuando tú tienes una cosa tan traumática, cualquiera que sea, como tú dices, perder un ser humano, un borrazo, una operación, etcétera, es muy importante cuestionarte a ti misma en lugar de estar cuestionando a Dios, porque la respuesta está dentro de ti. También eso, como tú dices, las enfermedades nos las damos nosotros mismos, con una parte emocional y mental y física totalmente desbalanceada, no equilibrio. Y si no hay equilibrio, no va a haber salud ni energía. Bueno, eso es mi cosa. Gracias. Muchas gracias, señora mía, tan bella. Muy bueno el aporte. Señorita. Señorita mía. Ay, divina. Discúlpeme, corrijo, señorita mía. No, pero es verdad. Nosotros somos los que nos damos mala vida cuando queremos cuestionarlo todo y cuando no entendemos que es que la vida no es perfecta y que hay un versículo que me gusta mucho y es que dice que el sol cae sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, ¿no? No quiere decir que porque estemos aquí o porque seamos creyentes o porque tú creas en lo que creas, pues no te va a pasar eso, ¿cierto? O eso que no quieres no te va a pasar. Entonces, el tema es no darnos por vencidos, sino cómo potenciamos esa situación y salimos adelante. Gwen, tú alzaste la mano, entonces Sí, te damos la palabra, Gwen. gracias. Buenas tardes nuevamente con todos. Gracias, Mile, por tu exposición. Estuvo bastante interesante, la verdad. Bueno, has tocado bastantes puntos que sí, definitivamente nos llaman a la reflexión, ¿no? A cómo es que debemos de mirarnos, ¿no? De mirarnos nosotros, de hacer una introspección, ¿no? De repente y ver en qué estamos fallando, cómo nos estamos viendo, cómo nos estamos tratando, ¿no? Nosotros mismos. Si realmente estamos siendo amables, ¿no? Con nosotras mismas, ¿no? Nos estamos dando ese amor que necesitamos, ¿no? Y bueno, aquí el tema es, una persona resiliente es una persona que supera las adversidades, ¿verdad? Y que se levanta y que sigue adelante. Aquí el tema es, bueno, para poder cambiar, para poder mejorar, lo importante es tomar la decisión, ¿no? Tomar la decisión de querer cambiar, ¿no? De querer hacer las cosas, ¿no? Y aprovechar de repente esos malos momentos que nos puedan estar pasando y tomarlos como un aprendizaje, ¿no? Para poder salir adelante. Entonces, una vez que, bueno, que nos decidamos hacer algo, ya lo que queda es actuar, ¿no? Actuar y salir adelante, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería comentar, ¿no? Que es como yo lo veo, ¿no? ¿Cuál es que es tu nombre? ¿Cómo se pronuncia? Gwendolyn. Gwendolyn, ok. Muchas gracias por aportar esta información y quiero ahí complementarte algo. Tú decías algo muy valioso y es que es tomar una decisión. Y somos tan humanos que en algún momento podemos creer que no vamos a poder, que no somos capaces, ni siquiera de tomar la decisión de superar lo que estemos viviendo, porque a veces nuestras fuerzas van a menguar o vamos a sentir que no vamos a poder. Entonces, frente a una situación donde en algún momento nos veamos así, nos vemos derrotados y no seamos capaces de tomar esa decisión de salir o de flotar o de rebotar, ahí es donde viene lo que les decía hace un rato y es pedir ayuda, porque eso no está mal, eso es necesario, porque a veces podemos tener todas las herramientas y podemos haber escuchado esto y decir, ah, sí, 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 pero cuando nos pasa lo que nos pueda pasar, porque estamos en este mundo, cualquier cosa puede pasar, y nos damos cuenta, pucha, esta teoría no soy capaz de llevarla a la práctica, me cuesta, no soy capaz, no me siento con la fuerza. Entonces ahí es donde tenemos que buscar ese apoyo
y no quedarnos callados, porque es necesario saber que necesitamos del otro. Sandra Flores, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero saludar a la compañera que está exponiendo estos temas que son muy valiosos, que nos afectan el día a día de todo el mundo. Yo comparto con ella porque creo que nosotras tenemos que hacernos un autoanálisis, nosotras primero, para saber si podemos salir de la situación que estamos enfrentando y como ella lo dice, si no podemos buscar ayuda, no sé, pues, psicológica o instruirse a través de un libro, no sé, o de un amigo, contarle la historia para que nosotros podamos salir de ese problema y así nosotros podamos también dar más cosas buenas de nosotras. Esa es mi opinión. Gracias, Sandra, excelente, así es. Así es. Existen las redes de apoyo. Claudita y yo pertenecemos a una red de apoyo de gestores en salud mental y yo sé que ustedes también hacen parte de una comunidad como esta que están alimentando y no hay nada más reconfortante que uno saber que tiene estos grupos para uno nutrirse, pero sobre todo también para no mostrarnos siempre perfectos, sino para también compartir cuando no estemos bien, cuando necesitamos el apoyo y la ayuda de los otros. Muchas gracias, Sandra. Bueno, Rosy. Rosita, levanta la mano. Cuéntanos, Rosy. Buenos días a todas y solo no voy a prender la cámara. Pero de verdad el tema que trató es excelente, genialísimo, porque lo primordial, la salud mental. Sabemos que cualquier cosa que se gesta en la mente se puede desarrollar en lo literal. Y esto de pedir ayuda es un punto súper especial, porque mucha gente cae por falta de conocimiento y por falta de tener. Sabemos que una palabra puede transformar el tema. Si yo estoy muy contenta, muy alegre, feliz, y llega alguien y me dice una palabra de desagrado, es como un balde de agua fría. Entonces puede cambiar mi mentalidad del día, del momento, puede echarme abajo una reunión, puede echarme abajo un tema, cualquier cosa que sea. Entonces la verdad que el tener esa voz de apoyo, tener amigos, yo no sé cómo hay gente que no tiene amigos, porque yo no puedo vivir sin la gente. Y el poder uno compartir también y ser de ayuda para alguien. Yo he tenido momentos satisfactorios de que alguien me dice, si tú no me hubieras llamado, esto hubiera sido terrible. Una vez Dios puso en mí, en Colombia yo vivía cuando eso, y puso en mí llamar a 5 personas del directorio telefónico sin conocer. Y una muchacha un día llorando me decía, si tú no me hubieras llamado, yo estaría muerta porque el momento era el justo que yo lo iba a hacer. Y así yo digo que el compartir, el tener el grupo de apoyo, alguien de confianza. Confianza no es para el chisme, confianza es para compartir emergencias, compartir momentos de alegría también. Entonces, de verdad que, compañeras, este es un tema súper interesante y el cual podemos desarrollar y así como pedimos ayuda, podemos ser de ayuda para alguien también. Gracias, Rosa, muy amable por ese aporte tan lindo. Así es, nos necesitamos los unos a los otros. Y el tema de la amistad es vital, porque la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Que es mejor un amigo que un hermano, ¿no? Los amigos son una ayuda y un soporte increíble en nuestras vidas. Muchas gracias. Amén. Bueno, por ahí vi, Amancia nos quiere compartir algo, aunque ella escribió que excelente tema, que es un tema que nos ayuda para analizarnos nosotros mismos y hacer cambios. Pero no sé si quieras hablar, Amancia. ¿Sí?
Gracias por la oportunidad. Sí, realmente yo considero este tema muy valioso. Siempre, toda la vida he creído en la resiliencia porque pienso que la vida me dio la oportunidad de desarrollar en mí mucho de esto desde muy niña y eso mismo me ha podido convencer de que nosotros podemos contribuir mucho al desarrollo de la resiliencia desde la niñez, en la forma que nosotros confiemos en los niños, les demos la confianza, creamos en lo que hacen, en sus equivocaciones, en sus aciertos, que siempre ellos vean que es parte de la vida y que estamos con ellos a medida que van creciendo, van tomando sus propias decisiones y nosotros ahí en el acompañamiento, en la guía. Y es muy valioso cada vez que transcurre más, ¿verdad? Las épocas vemos que es necesario que el ser humano tenga esta capacidad resiliente, porque son muchas las adversidades que sobrevienen, pero nosotros tenemos la oportunidad de vencerlas, salir victoriosos y lograr muchos propósitos que muchas veces no imaginamos. Gracias. Doña Mancia, muchas gracias por el aporte, excelente, así es. Y saco una parte de lo que dijo y es sobre cómo nosotros tenemos esa gran responsabilidad como tutores y como adultos de guiar desde la infancia a esos pequeños que están en nuestras manos, porque, bueno, no sé, acá se utiliza mucho ese término, no sé si ustedes en donde se encuentran también lo han escuchado, la generación de cristal, ¿cierto? Y esa exactamente, y es precisamente porque no tienen tolerancia a la frustración, porque la misma sociedad, nos hemos encargado de que todo se les muestra muy fácil, muy sencillo, y ante alguna situación difícil quieren quebrarse, ¿no? Entonces, súper valioso el aporte, doña Mancia, excelente. Muchas gracias. Por ahí vi la manito de Rosario. Rosario, ¿estás? Rosario. Mi micrófono no funciona. ¿Me escuchan? Okay. Ya te escuchamos. Sí, he seguido esta conversación, esta charla muy maravillosa y en una persona tan jovencita con tantos conocimientos. Ojalá muchos más jóvenes fueran llamados a ser como tú. Y yo recuerdo que dijiste que muchas veces en la adversidad se encuentran los talentos y nuestra obligación es desarrollarlos para el servicio de nosotros y de los demás. Yo en la pobreza, yo tuve muchas habilidades para sacar adelante a mis hijos, habilidades que yo no conocía. Y otra cosa, también quería preguntarte, ¿tú qué opinas acerca de las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, pero que son desde casi el nacimiento, como en mi caso? Y yo he estudiado mucho todos estos temas y he llegado a comprender muchas cosas, pero esa todavía no, porque dicen que es herencia de los padres. Entonces, no es que uno la vaya creando, sino que viene de otros tiempos. ¿O tú qué piensas a este respecto? Y muchas felicidades y gracias a todo este grupo, porque como dijo Rosita, es muy bueno tener amigos que te aporten, que sumen a tu vida y que te den la oportunidad de tú también compartir lo que siente tu corazón o lo que Dios te inspira. Gracias a todos por estar aquí y Rosario, un placer y me encantó tu testimonio cuando hablabas de que cuando tenías ciertas situaciones tiempo atrás,
potenciaste esos talentos que Dios te dio y pudiste sacar tu familia adelante. Eso es resiliencia, eres una mujer resiliente, tienes testimonio. Y, y frente al tema de lo que me hablabas sobre las enfermedades autoinmunes o aquellas que no se sabe por qué, simplemente están desde el nacimiento o se van gestando durante la infancia o aparecen de la nada y a veces uno quisiera buscarles como esa explicación científica y todavía no hay respuesta. Bueno, yo soy una mujer creyente y espero pues de pronto no herir susceptibilidades y de pronto hay alguna persona aquí que no crea lo mismo que yo creo, pero desde mi opinión personal y desde mi punto de vista, una historia en la Biblia donde llega un muchacho enfermo y traen a los padres y le preguntan a Jesús, bueno, ¿quién fue el que pecó de los padres para que el hijo naciera así con esta enfermedad, ¿no? Y la moraleja de esa historia es que ninguno de los dos pecó, pero el hijo salió enfermo. No necesariamente tiene que ser así, ¿cierto? Que es que haya un problema de generación en generación o en ese hilo generacional o en esa genética para que nosotros tal vez gestemos o tengamos algún tipo de enfermedad. Rosario, es de pronto difícil identificar o tener la respuesta correcta ante esta pregunta que tú nos haces, pero sí yo te puedo decir, mira, acá el punto no es ni siquiera encontrar el porqué de la enfermedad, sino cómo tú, en la misericordia de Dios y en la soberanía de Dios, te tiene aquí siendo lo que eres y logrando lo que has logrado, que es lo más importante, ¿no? Que aún así teniendo la enfermedad que sea, o que cualquier persona teniendo la enfermedad que sea, no le importa y aprende a convivir con ella y sigue adelante. Entonces, ahí no es buscar la raíz de la enfermedad del problema, sino dar gracias a Dios. Si tú eres creyente, dar gracias a Dios y decir, bueno, esta es mi realidad actual, pero tengo que avanzar, tengo que seguir adelante. De hecho, Dios dice también que Él de lo más menospreciado, de lo vil, ¿cierto? De lo que de pronto creemos que no tiene tanto valor es de donde Él saca lo mejor de nosotros, donde nos hace florecer y nos hace ser luz y nos hace ser de testimonio y ser de ejemplo. Yo creo que tú eres un caso de esos. Entonces, te felicito y muchas gracias por ese aporte. Gracias, también soy creyente y todos los días le doy gracias a Dios de todo lo que tengo bien, porque si hay una cosa que no estoy bien de algo, pero todo lo demás, por eso sí doy gracias y muchas gracias por todo a ustedes también. A ti. No sé quién más, no veo más manitos levantadas. Entonces, Eres, te doy la palabra. Yo levanté la mano. Sandra, qué pena, Sandra. No me viste mi mano. Bueno, quería preguntarle algo. Lo que pasa es que yo conozco un caso muy de cerca de un joven que desde pequeño él tiene problemas de ira, o sea, actualmente tiene 20 años y él, su madre lo ha llevado a psicólogo, a esas cosas, pero no ha cambiado. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay una base? ¿Por qué él es así? ¿Por qué tienes esas iras donde su madre me cuenta que él cuando se altera o discute, le golpea la pared, le rompe un muro, y no lo han controlado, actualmente no se ha controlado? Entonces, eso es mi pregunta. ¿Hay una base? ¿Por qué él de niño fue así? Sandra, pues nosotras como gestoras en salud mental nos han enseñado que hay muchísimas raíces que vienen justamente de frustraciones y deseos reprimidos desde la infancia, ¿cierto? No podemos decir que genéticamente el niño nació con ese problema y que pues se tiene que quedar con eso, porque la ira como tal o esa irritabilidad todavía no está catalogada como una enfermedad.
Es una emoción que no se ha sabido canalizar y que además debe ser fruto de algo que hay dentro de sí, que no ha podido ser tratado tal vez porque con las personas que ha ido o de la forma como lo han llevado, no ha sido porque él mismo quiera soltar o quiera tomar la decisión de ser sano, sino que tal vez lo han llevado en contra de su voluntad y si está más o menos entre 20 años, que es una etapa medio joven, entre adolescente y joven, eh, puede que sea aún más difícil, ¿cierto? Y ese tipo de personas cuando él, a pesar de que ya es un hombre mayor de 18 años, o sea, ya está en una etapa de madurez, cuando una persona tiene acumulado esos sentimientos negativos, o sea, yo desde la parte espiritual te podría decir, es la falta de Dios en su vida, ¿cierto? Pero si hablamos desde lo científico y desde la parte psicológica, pues muy seguramente hay que buscar qué pasó en esa niñez, qué pasó en esa infancia, Me qué cosas encanta. tiene guardadas esas raíces de amargura que no ha soltado y la forma como él reacciona es como él bota ese veneno y esa rabia que tiene, ¿cierto? No ha encontrado, yo creo que él todavía no se ha encontrado con él mismo y no ha encontrado tampoco las herramientas, así se las pongan si él no toma la decisión porque todavía no se ve empático allí o cree que es un acto de rebeldía pasiva o activa más bien, ni siquiera es pasiva, es una rebeldía activa de llevar la contraria tal vez y de no querer soltar. Pero de lo que sí te puedo asegurar, Sandra, es que eso le va a pasar factura. Va a llegar un momento donde él va a tener que enfrentarse a la vida, lo va a tener que sacudir tanto que va a tener que explotar. Ahorita son signos de hostilidad, lo que hace porque su más cercana es la mamá, entonces con ella tal vez se desquita, con los que está más cerca, pero va a llegar un momento donde afuera, o sea, la sociedad no perdona eso, los entornos sociales no perdonan eso, entonces desafortunadamente mientras no haya un querer, donde no haya una voluntad de cambio o de aceptar que tiene un problema, va a ser muy difícil. Sí, yo trato de acercarme, de hablarle, porque a mí me escucha, pero es como que lo llevan y lo llevan, pero lo han llevado a muchas terapias, pero obligado más que nada. Entonces él dice, no, si yo estoy bien, yo sé controlarme, pero yo encuentro que él no se controla. Yo he hablado con él porque este niño, bueno, el papá no lo crió, entonces yo le digo, tú no tienes que buscar culpables porque tú no te tienes que escudar en que te faltó tu papá porque tu mamá ha sido mamá y papá. Entonces él como que tiene un resentimiento y yo trato de ayudarlo, pero la verdad es que no hay qué hacer porque es una persona cercana y igual tengo bastante cariño. Sandra, él está peleado con la vida, ¿no? Pero sabes que ahí es la falta de Dios en la vida del ser humano, ahí lo que hay es que orar mucho por él, que Dios toque su puerta y que Él haga su obra, porque a veces hay cosas que vemos en nuestra humanidad tan difíciles, o sea que no hay forma de ayudar, ya toca dejárselo a la, a la divina misericordia de Dios. Lo hago todos los días, le oro con tanta, y clamo con tanta fe y con tanta seguridad y espero y confío, yo siempre digo que Diosito me va a escuchar y que un día voy a saber que Él está bien y que cambió. Así que lo dejo en las manos de Dios, porque yo sé que Él es misericordioso Así y Él nos es, da lo que nosotros necesitamos. así es. Gracias. Ok. Bueno, no sé si alguien no ha visto, pero entonces creo que ya no veo más manos levantaditas. Ahora sí, Ere, te doy Sí, la palabra. Gracias, Claudia. ¿Alguien más? No, yo no veo sí. más. Bueno, solamente quería decirle unas palabritas a Sandra, ¿no? Dinos. Sí, Sandra, mira, yo también tengo de cerca una persona con problemas similares, ¿no? A lo de tu sobrino. Y bueno, he tenido que muchos años pasar por situaciones bastante complicadas y difíciles, ¿no? Pero en mi caso, la persona sí ha sido diagnosticada, ¿no? Con un trastorno, ¿no? O sea, no es solamente un problema de ira, sino ya un trastorno, ¿no?
Y bueno, ese trastorno en este caso es la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad genera muchas veces ese tipo de acciones, ¿no? Que tiene, ¿no? Que es la ira, el tener cólera, muchas veces rompen cosas y todo eso, ¿no? Conlleva. Y son situaciones difíciles que a veces en la familia, o sea, no se pueden manejar, ¿no? Y lastimosamente quienes no conocen sobre estos temas muchas veces señalan, juzgan, critican, ¿no? No entienden. Entonces lo que hay que hacer ver aquí es el tema de la empatía también, ¿no? Hacia esta persona que sufre este daño, ¿no? Porque ellos lo sufren, sino que no se dan cuenta, ¿no? Pero les está haciendo daño, ¿no? Y no solamente a ellos, sino a toda la familia. Entonces, lo único, como dice Mile, ¿no? Es orar mucho por ellos, realmente darles mucho amor, ¿no? Hacerlos sentir que se les quiere, ¿no? Que estamos ahí con ellos y rezar, porque, y bueno, que sigan un tratamiento, obviamente, ¿no? Porque esto ya es más allá de una ira, sino ya es un trastorno que debe tener, pues, ¿no? Y ya necesita tener un tratamiento. Pero sí, cuídenlo mucho, protéjanlo mucho y siempre tengan la disposición, ¿no? De estar con él y apoyarlo, ¿no? Porque ellos no son conscientes a veces de sus actos. Al menos eso es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Y por eso entiendo estas cosas a veces, ¿no? Gwendolyn dijo algo muy importante, Gracias. quiero aprovechar con respecto a lo que ella dijo, y Sandra, es muy importante incluir dentro de esas búsquedas de ayuda psicológicas, normalmente cuando el paciente va donde el psicólogo debe diagnosticar lo que está pasando, ¿cierto? Y él es el que debe remitir en caso tal si ya se convierte en un trastorno o en su pericia él ya sabe que el problema ya viene siendo un trastorno y debe ser enviado o remitido a esa otra especialidad, como lo decía ahorita Gwendolyn, pues frente a ese tema, porque si ya se vuelve una enfermedad o algo médico, pues con mayor razón entonces sí hay que prestarle muchísima más atención, pero sí debe haber un conducto regular. Y me parece súper valioso el aporte de Gwendolyn frente a ese tema, y más que ya lo he oído de cerca, porque puede ser un caso parecido, se puede estar gestando un problema de salud mental que está ahí cogiendo ventaja, pero si psicológicamente no le han diagnosticado o no han terminado o no le han hecho bien el proceso, sí hay que prender signos de alarma para que esa ruta de primeros auxilios emocionales sea efectiva. Muchas gracias por su aporte. Bueno, Ere, ahora sí tu palabra. Perdón, Bueno, creo que Entre las mujeres. habló, quiere hablar, levantó su mano Hilary Castillo. Creo que no habló. Hola, ¿sí me escucha? Hola, ¿qué tal? Excelente tu exposición, te felicito. Muy buena. Qué bueno. Ok. Algo que quería comentar de Sandra, yo quiero decirte, mi amada, que para la ciencia hay límites, ya no hay más. La ciencia te dice, hasta aquí yo llegué. Pero cuando tú empiezas a tener fe y empiezas a ver lo sobrenatural que pueda pasar, ahí entra Dios sobre esas personas. Entonces, yo quiero decirte aquí que ya mucha psicología, mucha palabra, aquí se necesita renunciación. Llevar a este chico a renunciar. Ya la terapia ya fue, ya despójate, te voy a decir algo, él no entiende qué es despojarse. Hay que llevarlo a renunciar. Yo soy, pastoreo una iglesia, no sé si me permita el doctor Heredia que te contactes conmigo, a ver si podemos hablar mejor en privado. ¿Qué te Le parece? agradezco bastante eso, le agradezco. Muchas gracias, Ajá, sí. Gracias. Muchas entonces, gracias. muchas gracias a todas. Bendiciones. Gracias, muchas gracias. Quiero, Un placer. quiero Muchas agradecer gracias. a Claudia por su amabilidad de siempre traer expositores de buen nivel, de buena línea. Te felicito y te agradezco por esa disponibilidad, Claudia. Te agradezco a Giovanna, hola pues. Ajá, Mile Joana, sí.
y tu finismo para tener la limpieza de tu exposición y la limpieza de discernir entre lo espiritual y tu fe, con la exposición muy linda y muy clara la que has hecho, ¿no? Te agradezco a Dios por eso, ¿no? Por tu fineza de tener ese tino y el respeto también a las diferentes creencias de las personas que podamos estar acá. Verdaderamente te felicito por eso, ¿no? Y quisiera Muchas gracias. encontrarnos nuevamente con esta sala de ya, ¿no? Comprometerte, tenerte nuevamente acá si en Dios y tu buena voluntad lo permite. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, Feliz sí. de estar acá con ustedes nuevamente Gracias, cuando gracias. quieran. Vamos a tomar nuevamente agenda, conversando Claro con que Claudia. sí. Mucho Sí, gusto sí, y un sí. Claro que placer. Gracias, gracias. Sandra, yo te voy a hacer una recomendación que, aunque parezca broma, va a tener bastante realce, ¿no? Te pido que veas una de las grabaciones que hemos tenido acá con nuestras actrices De estas y solo pido actores, que veas la vida, vida en tres, ¿a qué significado eso, no? Vida en tres, ¿a qué significado eso? Vida en tres, aunque parezca una parodia, es una realidad. Está la presentación de la historia, está la presentación de los personajes y está la dramatización de eso, ¿no? Porque así como estamos compartiendo eso, ¿no? La psicología, la ciencia tiene gran avance en todo ello, ¿no? De la solución, porque también busca la solución y encaminar el mejor desarrollo del ser humano, del ser humano, ¿no? Es la verdad, la ciencia médica, los médicos están haciendo como unos ángeles y las capacitaciones son que están luchando también para que el ser humano tenga una buena vida, porque se prolifera las enfermedades psicosomáticas, las emociones, las enfermedades mentales que nos estaban compartiendo también mi cara bajo la antesala de esta reunión, y contribuir con eso es muy saludable. Pero más allá de eso, también sabemos que hay un Dios y hay un Dios creador que ha creado todas las cosas. Y esta filosofía, ¿no? De la reincidencia, ¿no? Que es muy saludable para situaciones mentales. Yo soy fruto de eso, ¿no? Yo soy fruto de eso, ¿no? Tienen mi historia en mi libro Vida en Tres, cómo Dios me ha ayudado a reincidir por encima de todo eso, ¿no? Pero muchas veces eso se hace como un patrón de creencia y de vida. De creencia y de vida, ¿no? Que debemos proyectarnos siempre a tener malas experiencias para aprender, que tenemos que atravesar el dolor para aprender, que tendremos que atravesar alguna situación negativa para aprender, que tenemos que aprender a través del dolor, a la enfermedad. Y parece mentira que eso se vuelve una creencia y podemos atravesar un sistema también de vida, porque atraemos eso a nuestra vida. Pero yo estoy aprendiendo, ¿no? Que podemos aprender a través del gozo, a través de la alegría, a través de la fiesta, a través del regocijo, a través de un nuevo cántico, a través de la sorpresa, a través del afecto, a través de infinidad, ¿no? de actitudes celestiales grandiosas para hacer de nuestra vida un cielo, y cada día aparezcan cosas milagrosas como tu presencia en esta tarde, ¿no? Agradezco a Dios por todo ello, ¿no? Y que Dios te bendiga mucho. Un abrazo y nos sentimos muy honrados porque Amén. Muchas creo que Dios te gracias. ríe en este momento. Gracias, te agradezco de todo corazón. Gracias A por estar ustedes acá. por recibirme y por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, Mile, entonces te esperamos. Tenemos que agendarte de nuevo para este grupo, para los que no pudieron estar, porque de verdad que muy gratificante, una enseñanza que nos llega y que aunque haga parte también del equipo al que pertenecemos, pues todos los días aprendemos de estos temas que manejamos y que sabemos que nos están necesitando, ¿cierto? Allá afuera, porque estas enfermedades no reparan edad, no reparan estrato social. Entonces, qué bueno que todos aprendamos, porque como lo decía Sandra, como lo decían las otras compañeras, tenemos allegados, personas a las que amamos, y que no sabemos cómo darles unos primeros auxilios emocionales. Entonces, qué chévere tener estos conocimientos.
Mil gracias. Y nos Claudita, vemos. gracias a ti por la invitación, de verdad que inmensamente agradecida. Un placer conocerles, tanta diversidad desde todas partes eh, del mundo, por decirlo de esa forma. Me da mucha alegría saber que encuentro a personas tan maravillosas y que además están también buscando cómo aportar tanto a la sociedad y sobre todo desde la salud mental, que es el pilar para que podamos tener calidad de vida y estar bien. Dios les bendiga. Gracias, Un gracias. Que Dios abrazo. les bendiga a cada uno de Gracias. ustedes. Los esperamos mañana con una invitada Gracias. súper especial también desde Suecia, Así entre el es. programa Entre Nosotras. Gracias por estar acá. Chicas, chicos, Gracias a Dios les ti. bendiga. Hasta Gracias luego. a Gracias a ti, Eric. todos. Gracias, gracias, gracias. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Gracias. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao, Hasta chao, chao, luego. chao. Cuídense. Suena muy Buenos a días. café colombiano. Chao, Rosita.